Cada vez que usted viene y sirve a casa, usted se está llevando una bendición sin darse cuenta. La Biblia dice acumular riqueza allí en el cielo, porque allí el ladrón ni el orín corrompe. Ahora bien, Dios te está llamando. ¿No has sentido tú hacer algo para Dios y como que hay algo que te detiene? Pues déjame decirte que deja flotar lo que Dios te está mandando a hacer. Déjalo fluir, deja que Dios te use, deja que Dios ministre tu corazón, deja que Dios colme de bendición tu vida, porque Dios hará grandes cosas. Amén. Y mira lo que te dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 3 verso 1. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Palabra de Jehová, dice la palabra de Dios, se escaseaba en aquellos días. No había visión frecuente. Y luego dice: aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando Samuel, dice la palabra, comenzó a oscurecerse, dice la palabra de Dios, comenzó a oscurecerse, de modo que no había, dice la palabra, que no podía ver. Samuel entonces, dice la palabra, que estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y dice la palabra, donde estaba el arca de Jehová. Y antes, dice la palabra de Dios, que si apagara la lámpara de Dios, fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: he aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: ¿por qué me está llamando? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y Elí le dijo, el sacerdote Elí: mira, yo no te he llamado, ve y duerme tranquilo. Y dice que volvió y se durmió. Y dice que palabra de Jehová volvió y le habló y le dijo de esta manera: Samuel. Y dice que Samuel una vez más fue donde estaba él y le dijo: ¿por qué me está llamando? Y dice la palabra de Dios que volvió él y le dijo: ve y cuéstate de nuevo. Pero si esa voz vuelve y te habla, diga conmigo, esa voz va a volver a hablarme. Si esa voz vuelve y te habla, dice la palabra de Dios, que tú vas a responder: heme aquí, Señor. Dígale que está a su lado, le diré al Señor: heme aquí. La palabra heme aquí significa: Señor, aquí estoy, ¿para qué soy útil? Y dice la palabra de Dios que ocurrió lo siguiente, familia, que inmediatamente, aleluya, escuchó esa palabra. Dice que Jehová le habló. ¿Por qué Jehová llamó a Samuel? Porque la palabra de Dios se escaseaba. No había visión. O sea, los hombres de Dios tenían visiones. Tenían visiones de lo que Dios iba a hacer. Y como Dios en ese momento no le estaba hablando a nadie, dice la palabra de Dios que no había visión frecuente hasta que vino palabra de Jehová en alguien específico llamado Samuel. Algo que te voy a decir, aleluya. Yo no sé si tú eres el Samuel de este tiempo. Yo no sé si tú eres esa persona que Dios va a escoger para darle una palabra y levantarlo para poderle llevar, aleluya, aquello necesitado, lo que Dios quiere hablarle. Es impresionante entender que este Samuel, el cual no solo dormía en el arca de Jehová. Escuche bien, el arca de Jehová era donde habitaba la presencia de Dios. Y dice que en el altar habitaba el arca de Dios. Y dice que Samuel dormía en el altar. Y dice que antes que se apagaran las lámparas, dice la palabra de Dios, Jehová vino y le habló. Antes de que se apague tu lámpara, Jehová te va a hablar. Antes que, aleluya, antes de tú apartarte de Dios, Dios te va a hablar y te va a decir lo que Él quiere hacer contigo. Es impactante entender de que este Samuel, dice la palabra de Dios, no solo escucha palabra de Jehová, sino que es un profeta que tiene los oídos finos a escuchar la voz de Dios. Nosotros necesitamos tener los oídos finos para Dios poderse glorificar en nuestra vida. Y hay que estar a donde, en la presencia de Jehová. ¿Dónde fue que Dios le habló? En el arca, donde estaba el arca. Cuando tú estés en casa, Jehová te habla. Cuando tú, aleluya, busca a Jehová y le llama, Él te va a hablar, te va a dar una dirección, te va a corregir, hará contigo conforme a lo que tú quieres. Y es impactante entender de que Dios no solo llamó a Samuel
Hubieron a hombres que Dios los llamó con un término determinado para Dios glorificarse en la vida de ellos. Cada uno de esos hombres tenían un propósito en la vida con Dios, hacer su voluntad. Pero Dios hace la voluntad diferente. A mí me usa diferente en una área, a otro lo usa diferente en otra área. Yo siempre digo que el que quiere tenerlo todo termina sin nada. Y yo siempre tengo una historia. Recuerdo, aleluya, que tenía una moto, y al tener esa moto tenía la luz dañada. Y yo mecaniqueando, lo que hice que casi se quema completa. ¿Por qué razón? Porque no sabía de eso, pero quería saber. Tú no puedes hacer algo si tú no lo sabes hacer. Lleva algo específico, o ve donde alguien es especialista en una área donde se determina o se perfecciona ahí. Y recuerdo, aleluya, que me hablaron de un lugar. Y dice que en ese lugar específicamente, escucha esto, en ese lugar específicamente se especializan a la electricidad de solamente los vehículos como ese. ¿Y qué hice? Que lo llevé especialmente al lugar correcto y el problema se resolvió. ¿Cuál es el punto? Aleluya. Dios siempre te va a usar con un propósito, no con 3 ni con 4, y te va a usar con uno. Si tú pensaste que Dios es si tú crees que Dios te lo va a dar todo a ti, te equivocaste. El cuerpo de Cristo se forma por partículas, amén. Por eso Él es la cabeza, Dios es la cabeza, amén. Entonces Dios tiene que hablarle al cuerpo, que es la iglesia. Pero el cuerpo, aleluya, tiene varias formas. Pero hay algo específico que quiero hablarte. Y quiero hablarte ahora de Abraham. ¿Cuál fue el propósito de Abraham? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 verso 1. Dice que Dios llamó a Abraham, dice la palabra. Y dice la palabra que lo llamó para que deje su tierra natal y su familia para ir a tierra. Dice la palabra que Dios le va a prometer, que Dios le va a dar. Y dice la palabra de Dios que Dios le habla que le va a dar una gran descendencia y que su descendencia va a ser bendecida. Abraham no era un profeta de andar profetizando, pero escuchaba la voz de Dios. Abraham no era un profeta, aleluya, para andar orando por personas, pero hablaba directamente con Dios. Tenía pacto directamente con Dios. No se movía si Dios no le dijera que se moviera. No elegía la tierra que él quería, sino que decía: Señor, ¿cuál es la tierra que me vas a dar? Porque sé que esa tierra será bendecida para marcar la diferencia y marcar las naciones que tú has prometido darme. Algo que te voy a decir: tú estás aquí con un propósito. Tú tienes que buscar cuál es el propósito de Dios en tu vida. Porque lo más frustrante es buscar a Dios, congregarte y no entender para qué le vas a servir a Dios. Es como que te lleven a un trabajo y te sienten y te digan: vea, usted va a trabajar aquí. Y que usted todo el tiempo esté sentado y que nadie te diga cuál es la función que vas a hacer. Te vas a quedar todos los días, cada vez que llega, va a llegar temprano a sentarte. Te vas a ir, aleluya, te vas a parar del asiento donde tú te sentaste, porque tú no sabes en qué va a dependizar. Lo primero que te van a decir: ¿qué sabes hacer? ¿En qué tú eres bueno? Aquí hay mucho que hacer. Dime, especialízate, comienza a buscar cuál es el área que te llama. Entonces en esa área es donde tú vas a decir: aquí es que a mí me cuadra, ahí es que yo encajo, ahí es que voy, ahí tengo que hablarle a Dios. Padre, entendí dónde es que tú me quieres, porque lo siento, tengo el apetito, tengo el anhelo. O usted no va a un restaurante donde hay el pescado, donde hay el mangú, donde hay habichuela, pupusa, todo el menú completo. Usted no elige lo que le gusta. Pues claro que sí. Pablo dice: elegir los dones que ustedes crean que sean mejores para ustedes. O sea, que se adapten a ustedes. Ustedes no pueden tenerlo todo. No, porque yo quiero ser maestro, yo quiero ser profeta, yo quiero adorar aunque cante malo, yo quiero hacer esto. Tienes que especializarte en una área si quieres que Dios te use. Porque tú no ganas nada con tenerlo todo y no hacer nada. Yo prefiero tener uno y con ese llevarlo hasta la cima. Ser bueno en todo es difícil. Ser bueno en una área sí es correcto. Y lo vas a lograr cuando lo ponga en disposición. Amén. Cuando usted está en la universidad le dan
todo tipo de materia, sociales, lenguaje, toda la historia, le cuentan todo. Pero de todo a usted le gusta quizá la matemática, el español, a usted le gusta una área de toda, ¿verdad que sí? Usted ve que esa que usted la pasa con 100 siempre, porque le gusta, le agrada, se identifica contigo. Así mismo pasa con las profesiones. De acuerdo a la profesión, tú no puedes elegir: yo quiero ser abogado, luego quiero ser ingeniero, luego quiero ser contable para contar lo mío, yo quiero hacer esto, aquello. No puede contar con tanta profesión, porque vas a terminar frustrado sin servir en ninguna. Así pasa con la Biblia, la palabra de Dios, como una profesión. El que quiere ser profeta tiene que vivir bajo esa atmósfera, tiene que orar en esa atmósfera, tiene que estar buscando a Dios hasta que Dios le hable. No inventarse cuento de hadas como hoy en día, de que Jehová le habló y no aconteció nada. Porque vas a terminar en descrédito, vergüenza y desacreditado, y como falso profeta, aunque usted sea santo. Entonces, ¿cuál es el punto, familia? El punto es de que Samuel, Dios lo llamó. Algo que te diré: si tú escuchaste la voz de Dios, y te voy a decir esto, porque Jehová te hable, eso no quiere decir que tú eres profeta. Porque Jehová te habló y tú sentiste que fulano iba a pasar esto y lo pasó, eso no quiere decir que tú eres profeta. Porque hasta la madre sienten eso de sus hijos y no son profetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que Abraham no era profeta, pero hablaba con Dios. No andaba profetizando, pero hablaba con Dios. Moisés tampoco era profeta, escúcheme bien. Fue profeta porque escuchaba a Dios, pero no profeta para decirte: el Señor me dice esto. Ahora, ¿quién era un profeta? Cuando hablamos de profeta, no era que Moisés no era profeta, él sí era profeta. Pero a lo que se refiere profeta, la Biblia, hoy en día lo determinamos, escúcheme bien, como que es alguien que Dios te usa y te muestra tu vida. Esos son los profetas de hoy en día. Y estamos muy equivocados. Eso es don de ciencia. Eso no tiene que ver que nada con profeta. Estamos aquí. Don de ciencia es aquel que te llama por tu nombre, te dice dónde tú vives y te dice hasta la cédula, hasta el ID tuyo te dice. Ese es un don de ciencia. El profeta me habló, ese no fue profeta, fue un don de ciencia que él tiene. Profeta es otra cosa. El profeta te llama y te dice: ven acá que tú estás en pecado. Ese es el profeta. El Señor me dice que en tu casa va a cambiar porque veo problemas. Ese es el profeta. El profeta está para dirigir, guiar, corregir. El profeta está para eso, amén. No porque hoy en día se han dado la tarea que el profeta también tiene el don de discernimiento. Sí lo puede tener. No estoy diciendo que no, pero de los profetas que me habla la Biblia, son de los profetas que Dios llamaba para un objetivo que él quería hacer en la tierra. No para llamar a doña Chilindrina y decirle dos o tres cosas. No, eso no eran los profetas de antes. Los profetas de antes se iban al monte a hablar con Jehová. No andaban diciéndole a todo lo que se le antojaba o todo lo que querían hacer con el don. No, solamente eran dirigidos por la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, familia? Moisés fue un profeta para una misión. Amén. Abraham fue profeta para una misión. Samuel fue profeta para predicar la palabra y organizar el pueblo de Dios. Y hablarle y derribar muchos ídolos que el pueblo estaba en contra de Dios. Pero cuando hablamos también de lo que es Moisés, debemos de entender que David, dice la palabra de Dios, Dios lo escogió, lo eligió para ser rey sobre Israel. Dice la palabra de Dios, siendo ungido por un profeta llamado como Samuel, el mismo Samuel que acabamos de leer. En 1 de Samuel capítulo 3 verso 1, Dios lo escoge para escoger, porque Dios tiene que organizar. Estos eran los profetas de aquel tiempo, profetas que se guardaban para Jehová. Los profetas de aquel tiempo eran tan importantes que los reyes no podían tomar una decisión si el profeta no estaba de acuerdo con Jehová. Hoy en día hacemos las cosas por hacer sin consultar a Jehová. No, yo voy a esperar que Jehová me hable. Jehová no te va a hablar. Escúchame bien, Jehová no te va a hablar si tú no estás dentro de su rebaño. Fuera de su rebaño es una oveja descarriada buscando la voz de Jehová, cuando Jehová no le habla a lo descarriado. Y si él le habla a través de un profeta para corregir su vida. Estamos aquí.
También como profeta podemos hablar, aleluya, gloria a Dios, como Jeremías. Jeremías es un profeta, dice la palabra de Dios, que fue llamado desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones. Dice la palabra de Dios, designando por Dios para arrancar y destruir, para edificar y plantar. Ese fue Jeremías. Jeremías tiene el don profético, escuche bien. No todos los profetas se mueven en las mismas dimensiones. Hay profetas que solo te declaran. Esos son profetas buenos. Yo declaro un carro para ti, ¿tú lo tienes? Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Si hay unos profetas que menciona la Biblia, que si declaran sobre ti, algo ocurre sobre ti. Ahora hay otros profetas que cuando te hablan con el dedo de Dios es para cambiar tu vida. Pero ¿sabe qué? Los profetas hoy en día, en este tiempo, solamente están para bendecir. Hay pocos profetas que corrigen. Solamente mira, yo veo que Dios te va a entregar una casa. Yo veo que Dios te va a entregar una cuenta bancaria. Yo veo que Dios te va a entregar esto y te va a entregar. Y solamente ven la prosperidad. No está mal ver la prosperidad. Lo que está mal tú solamente enseñorearte de eso y predicar eso. Cuando el verdadero profeta está para corregir, dirigir, santificar, guiar a la verdad a la gente al arrepentimiento. Amén. Cuando hablamos también de Ezequiel, dice la palabra que Ezequiel capítulo 1 verso 2, dice la palabra que fue llamado en la tierra de donde, de los caldeos, junto al río, dice la palabra, Quebar, para ser profeta al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fue otro profeta que Dios escogió. Y si ustedes ven los profetas que le estoy leyendo, hablemos también de Jonás. Jonás capítulo 1 verso 2. Fue llamado para ir a una gran ciudad llamada Nínive y predicar contra ella su maldad. ¿Para qué fue escogido Jonás? Para predicar contra ella, pero su maldad. Para decirle que se arrepintieran, que entraran en ayuno y oración. Ve cuál es el cargo de Jonás. Jonás no estaba allí para decirle, tengo un carro de parte de Dios para ti. Jonás fue para corregir ese pueblo. Cada profeta Dios lo escoge con un propósito. Cada hijo de Dios Dios lo escoge con un propósito. Voy a poner un ejemplo. Quizá Dios te escogió para servir y quizá tú tienes el apetito de predicar. Pues si tienes el apetito de predicar, predica. Pero no esperes que te suban al púlpito. Predica en tu casa, en el pueblo, predica en casa. Le voy a ser sincero. Predicar en el púlpito es muy lindo. Sí, está bien si tú no tienes miedo escénico. Pero el mejor fluir es llegar a una casa y predicar el evangelio. Mira, Dios te usa más que en el altar. Y usted diría, ¿cómo así, pastor? Descífreme eso. Que cuando tú estés en una casa predicando, le diré una cosa: los verdaderos predicadores más usados en el mundo son los que están en la calle. Si usted pensó los que están en el púlpito, los que están en el púlpito solo están dando palabras para corregir, edificar, plantar y bendecir y formar la iglesia. Pero el que está en la calle ve el enfermo, el cojo, el drogadista, y ahí es donde Dios se exhibe con su poder y gloria y ministra, toca, sana, libera. Allí es donde está verdaderamente el fluir del don de Dios en ti. Estamos aquí. No es aquí en el altar, no, donde nos vemos cara a cara bebiendo café tú y yo juntos. No es aquí que está el verdadero fluir. Aquí está el fluir del pastor, pero el evangelista, el que quiere ser usado por Dios, empieza en la calle. Empieza en la calle. Empieza en la calle. Jonás, ¿dónde estaba? Dice la palabra que Jonás estaba durmiendo y Dios lo llamó. Y hay varios dormilones que el Señor llama, como Jonás, Samuel, amén, Jeremías. Varios estaban durmiendo y Dios los llama, porque Dios te llama en el momento cuando tú estés en descanso. Estamos aquí. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿cómo él estaba? Descansando, porque duró todo el día lavando las redes y no pescó nada. Estaba lavando las redes, sí. Estaba lavando las redes y Jesús se le aparece y le dijo: hijo, entra en la barca un poco mar adentro. Dice la palabra que él entró y le dijo luego: boga mar adentro, vamos a tirar las redes de nuevo. Ay, Señor, he pecado todo el día y nada. Pero si tú lo dices, ese es el problema de nosotros. El preguntarle a Dios lo que nosotros hacemos
Y el Señor no te está preguntando eso. Él te dice, boga mar adentro. Porque si boga mar adentro, va a experimentar lo que tengo para ti. Gloria, poder. Va a recibir. Mira otro mensaje que quiero darte. Aparte de ahí hablamos de Pedro. Cuando Dios llamó a Pedro, no solo fue a Pedro, fue a Andrea, a Santiago y a Juan, el cual eran 3 pecadores. Y lo registra la palabra de Dios. Si lo quiere, verso Mateo 4, versículo 18. Si quiere a Jonás 1, 2. Si quiere a Ezequiel capítulo 1, verso 3. A Jeremías 1, capítulo 1, verso 5. Si quiere a Isaías, que se me pasó de largo Isaías. Dice que Isaías fue otro profeta llamado, dice que fue llamado proféticamente en una visión del trono de Dios, siendo enviado a hablar al pueblo de Judá y Jerusalén. ¿A qué? A predicar acerca de que había uno que iba a venir. Si lees Isaías de 60, te va a dar lo profético de lo de Jesús. Vas a resplandecer tu luz, vas a brillar. Entonces ahí habla de la venida de Cristo, habla de la venida cuando Él nace en María. Entonces Jeremías tuvo un propósito, pero Isaías solamente predicaba de arrepentimiento. Y este profeta era tan específico, Isaías. Si se lee el libro de Isaías, va a encontrar cómo el profeta Isaías, Jesús mismo utilizó palabras del profeta Isaías, donde le decía: de oído oyen la palabra de Dios, pero su corazón está ciego, está engrosado, está como una roca que no retiene lo de Dios. Entonces el mismo Jesús aclara de par de versos del profeta Isaías, palabras que él mismo le dio al profeta Isaías, pero Jesús las repite en el libro de hoy en día. Incluso cuando Jesús fue llamado, dice que le tocó predicar la palabra. Dice que Jesús abrió el libro del rollo del profeta y le dijo, abrió el libro, dice la palabra, y le dijo: aquí ha nacido el Mesías, ha nacido la luz. Solamente el profeta, solamente el verdadero ungido podía jalar ese libro. Y cuando vieron que jaló el rollo de papiro del profeta Isaías, todos se quedaron así, porque solo ese libro lo podía abrir el Mesías. Y dice que cuando leyó ese libro, todos se quedaron así. No, pero este no es el tiempo, ese no puede ser el Mesías delante de nosotros. Entonces se armó una gran persecución. Incluso cuando Jesús sale, al ser burlado por todos, los te querían tirar en un barranco. Y dice que en medio de ellos Jesús se le desapareció. ¡Fua! Y dice la palabra de Dios que se apareció en otro lugar. Oiga, le voy a decir algo. Por eso yo siempre digo, cuando no es el día de tu morir, te va a salir hasta debajo de una patana vivo. En serio. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ni el diablo ni el hombre lo va a detener. Estamos aquí. Y mira otra parte de la palabra de Dios. Debemos de entender de que Dios llama. Te voy a hablar de la forma cuando Dios te habla. Dios te habla para corregirte. Yo soy profeta, varón, porque mire, el Señor habló a mi vida de esta manera. Pero tú lo que no sabes que Él te vino a corregir fue. Él no te vino a decir: tú eres profeta porque te corregí. No, tú escuchaste mi voz para corrección. Dios habla de muchas formas y te voy a hablar de la forma que Dios habla. ¿Quieres conocerla? Dice que, te voy a dar 10 puntos, voy anotando. Dice que Dios habla para guiarte. Y podemos leer a Salmo capítulo 119, versículo 115. Dice que Dios nos habla para guiarnos de decisiones, de camino, el cual debemos seguir. Cuando usted abre la Biblia está llena de su palabra. Cuando usted le dice: Señor, háblame, y te mete de rodillas 40 días y 40 noches como Jesús, para que Dios te hable, el Señor te va a decir: ok, te voy a hablar, pero ¿qué quiere que te diga? Hijo mío, te amo, y que tú llores y te quebrantes. La Biblia te lo dice eso. ¿Crees tú que Dios va a decir algo que no esté escrito? Entonces vamos a agrandar más la Biblia. No, porque el Señor me mostró esto, y eso está escrito, varón. Eso debieron añadírselo a la Biblia. Eso está escrito hace tiempo que tú no lo has leído, no ha pasado por ahí. Todo lo que el hombre necesita está escrito en la Biblia. Repito,
Todo lo que el hombre necesita está escrito ya en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el deber suyo para usted entender de que Dios le habla? El deber suyo es leer la palabra de Dios y ser guiado por ella. Pastor, ¿cómo el Señor puede corregir mi vida y cambiarla leyendo su palabra? Es que el Señor ya no se está sentando con nadie a echar diálogos. El Señor está ahora revelando su palabra para aquellos que no le entienden. ¿Sabe por qué yo soy pastor? Para enseñar a aquellos que no conocen a Dios, para guiarlo como oveja y conducirlo a la verdad y que la verdad lo haga libre. Yo no vengo a decirle que tumbe el cuadro el santo que tiene guindando, que le prende vela todos los días. Yo no vengo a decirte eso, porque eso te lo dice Salmo capítulo 115. Que tienen ojo y no ven, tienen mano y no palpan, nariz no huelen, pie y no andan. Que tal de ellos ciego y loco como ellos son, como el que lo hace. Lo dice así la palabra, léalo. El loco se lo agregué yo para que usted se ría. Pero sabe una cosa, todo está en la Biblia. Todo lo que usted quiere está en la Biblia. Si usted quiere conocer a Dios, lea su palabra. Usted quiere conocer la ley cada vez que conduce, estudie las leyes. Pero si quiere conocer a Dios, estudie su palabra. El estudio te hará más maduro cada día. Ay, que no me gusta estudiar, pastor. Entonces quédese bruto sin conocerlo de Dios y déjese engañar hasta por el diablo. ¿De qué forma se lo voy a decir? Pastor, y vea, y caí porque usted quiso. Porque la Biblia dice, resistir al diablo y huirá. Lo que pasa es que usted no ha leído ese verso y se lo dice y se le olvida. Porque después que sale de esa puerta, el diablito viene y le hace nido en su cabeza y lo envuelve y lo engaña y se le olvidan las cosas. Se vuelve usted torpe. ¿Sabe que cuando una gente está en pecado, el Espíritu me revelaba que es torpe? Está ciego, no ve, quiere que Dios le hable, pero está ciego. Está como los niños que no sabe dónde ir, no sabe qué tocar ni agarrar. Entonces eso es lo que pasa, familia, cuando usted y yo tenemos falta de informaciones de Dios. Si usted quiere conocer a Dios cada día, lo invito a echarse una lectura todos los días. Dice también punto número 2. Voy a hablar en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Para corregirte. Para corregirte. Dios te va a hablar para corregirte. Ay Dios, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú hagas un milagro. Yo quiero que tu Padre, Dios mío, me dé esa jipeta que yo vi del año. Esa casa, Padre. A esa gente se muden. Yo quiero esa casa. El Señor te va a hablar para corregir. La bendición viene cuando tú te dejas corregir. Es así, familia. Todos queremos bendición, pero mira lo que te dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Ok, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, y luego dice para instruir en justicia. Eso te lo dice 2 de Timoteo 3:16. Ahora la palabra de Dios también, el Señor te trae palabra, punto número 3, para consolarte. En medio de un proceso fuerte que tú dijiste, ¿y por qué Dios no me rescató? ¿Y por qué Dios no estuvo ahí? Mira lo que me ha pasado. Le comienza a echarle la culpa a Dios. Y Dios está ahí para consolarte. 2 de Corintios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Padre y el Padre nuestro Jesucristo. Luego dice el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios siempre va a llegar en el momento que tú más lo necesitas. Diga conmigo, Dios va a llegar en el momento. Ahí va a llegar Dios a nuestra vida. También quiero hablarle este punto número 4. Para revelarte su voluntad. Lucas capítulo 22 versículo 42. Dice la palabra de Dios de esta manera. Para revelarte su voluntad. Luego dice que no se haga mi voluntad sino. ¿Quién dijo esa palabra? Eso lo dijo, ¿sabe quién? Jesús. Padre, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino.
Cuando tú quieres que Dios haga tu voluntad, no se va a mover en ti. Pero cuando tú le dices, Señor, úsame donde tú quieras, dame el apetito que necesito para reconocer en qué área tú me quieres, quiero trabajar para ti. Amén. Escucha bien. Primer sueldo que vas a recibir de Dios, ese es el mejor sueldo que Dios te da. No como el de tu trabajo que te cansa y te agota. El sueldo de Dios, te voy a explicar cuál es. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren trabajar para Dios? Escuchen esto. El mejor sueldo que Dios te va a dar cuando tú dices, Señor, yo quiero trabajar para tu viña. Yo quiero trabajar para ti, Señor. Yo quiero que tú me digas cuál es el área que yo necesito. O revélame, dame un apetito en el área específica por la cual yo quiero servirte. Cuando tú le dices todo al Señor, el Señor te va a dar el apetito del área que Él quiere usarte para que tú hagas la voluntad de Él, no la tuya. Porque ¿no te ha pasado que tú quieras hacer tantas cosas para Dios y termina haciendo nada? Porque son tu mentalidad, tu deseo, tus emociones que impulsan a hacer muchas cosas. Pero cuando tú te dediques específicamente a hacer algo para Dios, escogido por Dios, ese apetito nunca se te va a quitar. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Tú le dices, Señor, quiero que me use una área, ¿ok? Imagínate que tú quieres que algo te dice, wow, yo quiero como servir. Yo quiero como, cuando la gente llega, yo quiero como saludarle, tomarle el nombre, anotarle, luego llamarle, ¿qué le pareció el servicio? Mandarle un mensaje o decirle a los pastores, hay un WhatsApp de la iglesia, en el momento que estemos en la iglesia, déme, lo voy a agregar cada persona. Eso es un trabajo que tú estás haciendo no para la iglesia, para Dios. Escucha bien, la gente viene a buscar a Dios y mientras la gente viene a buscar a Dios, tú estás haciendo el servicio para Dios, sirviéndole a la gente. La Biblia dice que Pedro y Juan escogieron uno para servir, pero eso tenía que ser hasta de buen testimonio. Oiga bien, tenía que estar bien delante de Dios solo para servir. Lo que te estoy diciendo, todo lo que tú vas a hacer para Dios, tienes que hacerlo con excelencia. Porque dice la palabra de Dios que es un servicio que tú estás dando y Dios bendice el dador. Entonces hay un sueldo ahí. Dios bendice el dador. El que no es alegre, lamentablemente, no puede estar ni en la puerta. El dador alegre es el que da, sea un servicio, sea que preste algo, sea que regale a Dios. Cuando usted trae algo aquí en la iglesia, usted no lo está haciendo para los pastores, para que le digan, ay, qué bien lo hace. No, deje esa película. Usted lo está haciendo. Haga como Caín. Haga como Abel, no haga como Caín, que le dio la sobra con malos deseos. Haga como Abel, que dice que le dio lo mejor a Dios. Cuando usted vaya a traer algo, hágalo con gozo, con alegría. Sea poco, sea mucho. Dios bendice el dador alegre. No tiene que nadie verte. Si te vieron, amén, pero tú lo estás haciendo para Dios. Es que hay un secreto de las bendiciones de Dios que tú no lo sabes. Dios ve cada acto tuyo, cada corazón, cada intención. Y te voy a decir algo a ti. Mientras más tú bendices la casa, más Dios te bendice a ti. Nunca haga algo para que el pastor o la pastora te vean o los hermanos te vean, porque eso se llama vanagloriarse. Y dice que Dios, ellos mismos te van a recompensar a causa de tu gran ego para que te vean. Pero si tú dejas que sea Dios, las bendiciones de Dios llegan lindas. Las bendiciones de Dios llegan poderosas. Y el mejor sueldo está en servirle a Dios. El mejor sueldo está en servirle a Dios. Pastor, pero ¿de qué forma Dios me va a pagar? Mira, Dios usa muchas cosas. Dice que este hombre llamado Elías era un profeta. Y este era un profeta, ¿sabe qué? De organizar, de hablarle a los reyes directamente. Y dice la palabra de Dios que este profeta llamado Elías tenía una misión. Y dice que en esa misión que tenía el profeta Elías, dice que dependía de Dios. Elías no trabajaba. Y usted diría, pastor, tengo que dejar de trabajar para servirle a Dios. No estamos hablándole a niños. Estamos hablándole a gente adulta. Tú no tienes que dejar de trabajar para servirle a Dios. Tú lo que tienes que servirle a Dios, sea en el trabajo, sea haciendo algo útil para el reino de Dios. El reino de Dios, te voy a decir cuáles son sus cualidades. El reino de Dios es
y llevarle la palabra a los enfermos, predicar su palabra donde quiera que tú estés. ¿Por qué nosotros tenemos miedo para hablar de Dios? ¿No te ha pasado que tú quieres hablar de Dios y como que la garganta se te tranca? Reprende al diablo, que el único que no quiere que tú hables de Dios es Satanás. ¿No te ha pasado que tú quieres fluir, hacer algo para la casa y como que te da vergüenza decírselo a los pastores? Tienes que dejar esa vergüenza, ese miedo no te deja avanzar. Vas a vivir sin deseo, frustrado. Voy a hablar de otro punto, del punto número 5, para fortalecerte. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios te va a llamar ¿para qué? Cuando tú te sientas débil y te va a dar esta palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no quieras hacer nada, ese es el día donde tendrás más unción para hacer la cosa de Dios. Solamente pon el interés aunque tú no lo quieras hacer. Un ejemplo, tú sientes que te sientes atado de los brazos y de los pies y no quieres llegar a la casa de Dios. ¿Quién te tiene atado? Dios. No es la voluntad de Dios ir a la iglesia hoy. ¿Quién que te tiene atado? Dios. Porque si yo sepa, si tú vas a hacer la voluntad de Dios, Dios lo primero que te va a agarrar por los moños y te va a sentar en la iglesia para que escuche su palabra. Es así. Si es la voluntad de Dios, no es quedarte en tu casa esperando a tu esposa que haga la cena o que te quede con los niños. Ese no es la voluntad de Dios. Usted se equivocó. La voluntad de Dios, que usted haga su voluntad. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen. Y la congregación es esta. Cuando tú te congregas, Dios te bendice. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy. Pídele a Dios y Él te va a responder porque Él está aquí. Háblale a Dios y Dios te va a responder porque Él está aquí. ¿Quieres que Dios te guíe? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te dé una respuesta para lo que va a ser mañana? Ven a la casa de Jehová, no te quedes en tu casa. Porque en tu casa, déjame decirte, no estamos reunidos en tu casa, estamos reunidos en la casa de Jehová. Y es difícil decir, no, porque yo busco a Jehová en mi casa. Ajá, pues entonces vamos para tu casa. Vamos a hacer culto allá, porque si Jehová tú lo tienes allá. Que yo sepa, Él está donde hay 2 o 3 reunidos, no donde está el perezoso ni el vago que no quiere buscar a Dios. Es así. Entonces nosotros queremos buscar a Dios, pero no venimos a su casa. Queremos que Dios vaya a nuestra casa. Cuando tú dices no, porque Jehová está donde quiera, te me volviste un ateo. Cuando tú dices Jehová está donde quiera, si Él llevó una discoteca, Él está ahí, ajá, Él está ahí donde ven esos 3 tragos para yo lo visitar y tener una conversación con Él. Porque si Él está ahí, a mí me dice la Biblia que Él está donde hay 2 o 3 en su nombre. Y estar 2 o 3 en su nombre, ¿cuáles son aquellos? Los que están 2 o 3 en su nombre. En su nombre, proclamando su nombre, adorando su nombre, buscándolo, hablando de Él. No donde se está hablando de bebida, discoteca, bailadera. Jehová no está ahí, ahí está el diablo, abre los ojos. Y nos queremos ser sabios y llevar ese lenguaje. Jehová está donde quiera. Si yo estoy sentado, Jehová está conmigo. Amén. Jehová te acompañará y te bendecirá donde quiera que tú vayas. Yo lo sé, pero no quiere decir que por eso donde quiera que tú estés lo vas a buscar, porque dice la palabra que Él está donde hay 2 o 3 en su nombre. Si usted no lo está adorando y está haciendo nada sentado, ahí lo que está un espíritu de vagancia, de pereza y de desobediencia. Claro, todo el que quiera alejarse de la congregación, lamentablemente está endemoniado, empichoneado. Y agrégale algo más a usted. El que se aleja de la congregación donde estamos todos formándonos, fortaleciéndonos, el que se aleja, lamentablemente come esa oveja descarriada. Claro, que si usted le llama y no quiere venir, porque se quede. Porque si se fue, por algo se fue, ¿sí o no? Cuando un hijo no quiere estar en tu casa, ¿se lo va a impedir? Váyase pan de la tía. Y si la tía no lo quiere, váyase hasta donde usted quiera sentirse bien y no lo aguantan. Porque si no soporta a su padre y a su madre, ¿a quién más se lo va a soportar?
Si ustedes lo criaron, lo parieron, conocen todo lo que le gusta, lo gusto y lo disgusto. Entonces imagínese usted, no va a crecer, va a vivir de casa en casa. Ahora bien, voy a darle el punto número 6. Dios te habla para mostrar su amor. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú dices, no, porque yo no siento amor ahí, yo siento que los hermanos me rechazan, y siempre con una condolencia, oliendo a muerto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jehová te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea, lo que falta es creer que Él te ama. Creer que ellos te aman y no hacerte una movie en tu cabeza diciendo que no. Entonces vamos a hablar del punto número 7. Para enseñarte a confiar en Él. ¿Dónde está eso, pastor? Que Jehová me habla a mí, que no tengo que decirle, Señor, que me dé confianza. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice la Biblia, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Confía en el Señor. Lo que te está diciendo que Él te va a dar la confianza para construir en ti una persona sabia, para que tú no cometas errores. Todo lo tiene la Biblia, familia. La Biblia tiene tanta enseñanza que te dice a cómo tú debes tratar a la mujer, el gusto y el disgusto, todo está ahí, varón. Ahí está todo en la Biblia. Hasta para los negocios, con quién tú puedes negociar y con quién no puedes negociar. A los prestamistas, si puede prestar o no puede prestar. La Biblia te enseña todo eso. En una ocasión me dice una sierva, varón, yo puedo prestarle a los cristianos. Yo le dije, si usted le va a prestar a los cristianos y usted lo considera su hermano, no le cobre interés. Pues no hay ganancia, pastor, ahí. Yo, pues no le preste. Dasle, mejor dale. Pastor, pero deme un verso bíblico. No, yo te doy 5. La Biblia dice que al impío tú le vas a prestar y le vas a cobrar ganancia. Cóbrale hasta el timón si lo encuentra por ahí. Pero al cristiano no, siervo. Dice que la riqueza del impío es para nosotros los cristianos. ¿Cómo? Sí, la Biblia lo dice así. La Biblia dice que la riqueza del impío fue preparada para nosotros, los justos de Dios. Y la Biblia dice que cuando vayas a prestar, a los prestamistas que me están viendo ahora, cuando vayas a prestar a tu hermano, no le exija interés ninguno. Pero al impío, cóbrale el rédito que quiera, viejo, hasta que te pueda pagar. Pastor, entonces un cristiano, bueno, habla de hermano. ¿Puede prestar un cristiano? Sí, ahorita salen prestamistas aquí. Pero aquí no preste para que no tenga discordia ni enemigo tampoco. Porque si tú le prestas 1,000 pesos a Juana y Juana entró por esa puerta y no te pudo pagar y te vio sentada, va a estar sin decir amén y aleluya. Porque te debe 10, te debe los 100. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la sierva, para que no le escuchen, diciendo, si digo gloria a Dios, y siervo mira para atrás que yo le debo. Entonces, ¿cuál es el punto? Mejor regálele. Si yo fuera prestamista, ninguno de ustedes le prestara. Es que si me quedan mal no me vienen a los servicios. Pero al impío, siervo, venga, paga el rédito sentado en la iglesia, venga. Después de la iglesia hablamos, pero yo no presto, cuidado con eso. Ni tengo para prestar. Yo mejor le doy la palabra de Dios, que es lo que tengo. Y gratis, sin intereses. El punto es este, familia. Vamos a hablar del punto número 8. Para establecer una relación contigo, para eso te habla Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Eso está en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. O sea, para formar una relación contigo. Dios te hablará, te tocará la puerta para formar una relación contigo. El mejor verso que le puede dar a alguien es decirle, mira viejo, Dios te está llamando. Dios quiere tener una relación contigo, Él te ama.
Ahí van dos versos. Dios te está tocando la puerta de tu corazón. Apocalipsis dije, capítulo 3:20. Ese es un verso. Anota ahí para que aprenda a evangelizar. ¿Quieres ganarte a alguien? Te voy a dar 2 versos bíblicos. Si quieres te agrego 5, pero vámonos con 2. Se te acerca alguien, ve improvisando, ve ensayando. Te voy a dar una clasecita breve de 1 minuto. Mira, alguien está ahí, tú no lo conoces y le dices: hey, ven acá. ¿Cómo estás? Hello. Cablexio. El punto es este, le dice de esta manera: Dios me dice que te diga que Él está tocando tu corazón hace días. Él está tocando tu vida. Y Él te dice que no lo rechace más, porque Él quiere hacer una relación contigo. ¿Y sabe cómo Él me lo dice? ¿Sabe cuándo Él me habló? Cuando leí Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Él está tocando la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y abre la puerta, Él cenará contigo y tú con Él. Él quiere hacer una relación contigo. Él quiere cambiar tu vida. Y luego le agrega este verso: porque Él te ama. Él te ama porque tú eres importante. San Juan capítulo 3 verso 16. Y le cuenta esta historia y luego termina orando por ese siervo, y tú lo vas a ver quebrantado en el espíritu. Porque no eres tú que le va a hablar, tú estás hablando por la palabra. Son las palabras a través de ti que van a hablar. Y puede hablarle un borracho, un drogadita, un vicioso, no importa quién la hable. La palabra tiene poder. No es el vicioso sigue con el vicio, es la palabra que salieron de ese vicioso. ¿Cuál es el punto? El Señor quiere usarte. ¿Cuál es su voluntad? Dejarte dirigir por Él. ¿Cuál es la voluntad? Dejar que Dios te use. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Necesitamos nosotros dejarnos usar por Dios. Ya basta con ser perezoso. Verso punto número 9. Para llenarte de su espíritu. ¿Dónde está esto, pastor? En Hechos capítulo 1 verso 8. Porque se recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré el testigo. El Espíritu Santo, cuando está en ti, tú lo sientes. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene ganas, deseo de hablar de Dios, de decirle a alguien. Cuando usted se convirtió a Cristo, usted no le dio el testimonio a más de 500 gente y llamaba a fulana, a fulano. Y si tú supieras, y cada día más tenía más emoción el testimonio. Ese ya se le fue el gozo a usted. Se le fue el primer amor. Usted se siente como que ya está en un nivel supremo. El testimonio mío, no estoy para eso. Yo estoy en otro código. Yo estoy en otro lenguaje espiritual. Ya a mí hay que subirse a una escalera para entenderme. Hay que subir de escalones. Ya hay que estar en un nivel de oración profunda. Porque ¡sama! Y el primer amor, dice Pablo, si tú no bajaste al primer amor, ese ego no sirve, está podrido. Si tú no llegaste al primer amor y empezaste a... una ovejita que no conoce a Cristo, y que tú te sientas ya con una madurez, como que le hable a fulana que está a ese nivel, o a fulano que está a ese nivel. ¿Sabe qué hace Dios? Que ese ego tuyo lo deje en un hielo. En un hielo. Y ya tú no te entiendes con las ovejas. Esa es una nueva creyente, es un nuevo creyente. Ya tú no te sientes. Entonces, esa falta de amor. Escucha bien, aquí no hay nadie. Jesús dijo: Pedro, ven acá. ¿Qué pasó, maestro? Siéntate ahí. Tranquilo, los discípulos, siéntense todos ahí. Jesús saca una cubeta llena de agua. Y dice Pedro: espérate, maestro, no dije que tú me vas a lavar los pies a mí. Tranquilo, Pedro. Hemos caminado mucho, tú tienes los pies negros ya. Todo el que está aquí andamos en sandalia, tranquilo. Maestro, pero espérate, tú pusiste la ponchera, yo sé que alguien más va a venir a lavar los pies. No, no soy yo. No, maestro, yo no soy digno de que tú me laves los pies. No. Maestro, en el nivel que tú estás,
el profeta, el que ora por la gente, el ungido que tiene 12 guardaespaldas, de que alabarnos los pies a nosotros. Y no, deje ese código, maestro. Y Jesús le dijo: ¿sabe que yo le voy a enseñar con esto a ustedes? Yo sé que yo vine del cielo y que la tierra a ustedes, todo el mundo me pertenece. Yo quiero enseñarte que el más grande aquí es el más pequeño. Que el que se cree gran cosa tendrá que lavarle los pies a la gente. Que el que se cree reverendo va a tener que estar en la puerta o dándole café a la gente aquí. El que se cree que más tiene lengua y saca la bazuca, ese es el que va a tener que servir a los demás. El reino de Dios, el más grande, es el más pequeño. Y por eso yo le estoy lavando los pies, dice Jesús. Porque siendo grande me hago menos que ustedes. Para darle a entender que el ego en el cielo no cabe. Si usted tiene ego, quítese eso. Si usted tiene rencor, quite eso. Si tiene envidia, celo, contienda, pleito, disecciones, quítese eso. Contra tales cosas no hay reino. El reino de Dios se trata de ser como los niños. Que se aman, se entienden, se buscan, se piden perdón. Ese es el reino de Dios. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Conviértete más sencillo espiritualmente, aunque sea el más sabio en lo de Dios. Porque no hubo uno más grande que en Jesús y se postró, se humilló, lo agolpeamos y él no decía nada. Yo imagino que Jesús, con una ira santa, le hace hacia la tierra y se lleva todo el que está ahí. Pero si le hizo al mal, familia. ¿Cuántos han ido a la playa aquí? Todos hemos ido a la playa. ¿Te han visto esa ola que queremos salir corriendo? En una yo me metí a una ola que le dije a mi esposa: ay, mi amor, aquí no me vuelvo a traer esta playa. Uno no se puede bañar porque aquí la ola te saca del agua y la arena te pela todo. Y yo echándome un bañito. Ella misma tiene un video ahí con Yadí que le dio un zumbón el agua con tú y Yadí. Entonces, ¿cuál es el punto? Imagínese esas simples olas. Imagínese a Jesús en una barca con los discípulos en medio del mar. Esa ola era brava. Porque si los discípulos que sabían de olas, de peces y de pesca, tenían miedo impuesto en las aguas. Y Jesús le hacía así a la ola. Enmudece. Viento. Me imagino a Jesús una ira santa que lo tenga golpeando. Hermano, aquí un trutello. A usted le dan una bofetada de la que le dieron a Jesús, o un latigazo de lo que le dieron a Jesús, porque no hay latigazo que representa de que el látigo ese que le dan de que a la mula y a los bueyes, no era de eso. El látigo que usaron en ese tiempo tenía clavos, hierros, garras, y cada vez que le daban le pellejaban el pedazo. A usted le dan con un tirigüillo de eso que hay en mi país y no está usted revolcándose. Usted hace como los muñequitos. Agárrelo. En serio. O le da una bofetada, mi hermano. A mí me dio una bofetada un hombre llamado Andalio. Dice mi hermano: ¿tú te acuerdas de Andalio? Dice: ni me lo acuerde. Era un viejito que no le gustaba que le decían botellita. Era un señor, no sé por qué razón le pusieron ese nombre. Y los motoristas, que son los más chichosos del pueblo, le voceaban: Andalio, botellita. Y si le voceaban botellita, ese hombre, mi hermano, veía el diablo era. En una voy yo bajando, yo privaba medio chistoso. Al chistoso se le pega todo, varón. Y cogía todo a checha. Ahí viene una pasolita blanca, una moto pequeña blanca. Y me dice: ven acá usted. Y yo: ¿qué pasó? ¿Usted fue que me voceó? Yo: ¿qué le voceé qué? Yo lo vi con cara de relajo también. Dígame si fue usted que voceó. Yo: más fui yo, ¿y qué? Yo relajando me di esa galleta. Que duré 2 días con un pitito en el oído. Con un pito en el oído, pero una galleta de hombre, varón.
ella molaba cuchillo y él siempre a las bodegas le molaba los cuchillos para las carnes. Y mi papá dejó de molar cuchillos con él. Porque yo duré 2 días malos con ese pito en el oído. Y el hermano mío se checha y me dice, ¿te acuerdas de Andalio? Yo me acuerdo de la galleta porque él se murió. ¿Cuál es el punto, familia? De que imagínense si eso fue una galleta. La bofetada, las burlas, el menosprecio que le hicieron a Jesús. Y Jesús tan solo con su poder podía desaparecer, pero esa no era la voluntad. Era hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Atrapen este código a los que les gustan códigos. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Jesús, aparta de mí este cáliz. ¿Usted cree que Jesús quería que lo abofetearan? ¿Usted cree que, y perdone que se lo diga, que cada vez que le daban un latigazo Jesús no decía, ay, 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 si no fuera la voluntad de mi Padre? Era un hombre de carne y hueso, que él pide agua y lo que le dan es vinagre. Ay, Padre, que sea tu voluntad y no la mía, porque la mía es otra cosa. Pedro mocha la oreja, Jesús agarra y le la pega. Ay, Padre, Pedro, tranquilo, no. Es como decir, mira viejo, te voy a decir un consejo. Quiero que tú cojas ese camino. Se van a agregar gente que te van a burlar, te van a entrar pedradas. Unos carajitos por ahí medio malos te van a entrar pedradas. Pero no te pegues con ellos, no lo ofendas, no le digas nada. Aguanta tu pedrada y sigue el camino. Y viene la pedrada y te pegan la pedrada y tú, ay. Tengo que acordarme que tengo que seguir la voluntad del camino. Si me detengo, ya me avisó lo que pasaba. Imagínate a Jesús. Ahora imagínate tú para hacer la voluntad de Dios. Este es el código. ¿Cuánto no has tenido que soportar? ¿Cuántas veces te detiene en la carne? Escucha bien, la carne es la que se detiene, no es el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto, Romanos 8. Pero la carne no quiere. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero la carne no quiere. Entonces hay una lucha en tú hacer la voluntad de Dios para que Dios te use, pero esa lucha es carnal. Porque tú la quieres hacer, pero la carne te impide. Entonces Dios lo que quiere es que tú rompas con esa lucha y venza en el espíritu. Por eso Jesús tenía que estar siempre ayunando, familia. Jesús siempre estaba en ayuno y oración, porque él sabía que la carne es débil. Y por eso Jesús, escuche bien, y Jesús dice, ustedes van a llegar a la medida mía, pero si se someten, les voy a soltar este código. Dice la palabra de Dios, escuche bien, que Satanás venía donde Jesús a hablarle, porque Jesús estaba tan espiritual que podía hablar con Satanás y Satanás hablar con él. Podía hablar con Dios directamente, porque él vivía en el espíritu, no en la carne. Por eso Satanás le dice, Jesús, déjame tentar a Pedro. Él no está a nivel tuyo. Y Jesús le dijo, no, Satanás, yo voy a estar orando por él. Ok, Satanás va y le dice, ponte a orar a lo que yo intento tentarlo. Y dice que lo tentó 3 veces. Varias veces lo tentó. Una para detener la misión de Jesús, porque habrán gente dentro de este camino que querrán detener al otro. Pero eso no lo permita. ¿Sabe qué debe de hacer? Reprender a Satanás. ¿Sabe cómo Jesús reprendió a Pedro? Algunos de los discípulos. No solo lo reprendió, lo abochonó. ¿Hasta cuándo estaré con esta generación incrédula? Hasta le dijo de esta manera, cállate, Satanás. ¿A quién le dijo Satanás? No, a Pedro no le dijo Satanás, el diablo que estaba metiéndose en la vida de Pedro. Apártate de mí, Satanás, y miró a Pedro. Pero ustedes creen que él era tan espiritual Jesús que podía ver a Pedro y al diablo zarandeando, hablándole a Pedro. Jesús vivía en una dimensión tan fuerte que veía a los demonios. Por eso le decía a los endemoniados, sal fuera, diablo. Sal fuera, espíritu mudo. Cuando una gente está muda,
escuche bien, puede ser un espíritu mudo que está dentro de ese cuerpo. Si no, pregúnteselo a Jesús, que le dijo de esta manera: sal fuera, espíritu mudo, espíritu sordo. Y dice que la gente era libre, y dice que la gente hablaba y oía. Pero Jesús quiere que tú llegues a la dimensión de Él y hagas su voluntad. Diga conmigo: voy a hacer la voluntad de Dios. Y termino con esto, número 10, para darte paz. Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Jesús quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús te habla, te llama para darte muchas cosas, pero tú tienes que estar dispuesto a dejarlo, aquello que tú no quieres dejar. Vas a tener una lucha, pero si lo logras vas a recibir la victoria. Vas a trabajar para el reino y tendrás una buena paga que se te dará en el cielo como también en la tierra. Procurar buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Póngase de pie en esta hora. Necesitamos nosotros, aleluya, entender cuando Dios nos habla. Cuando es Dios que nos habla, nos llama para todas las cosas que usted aprendió. Y si usted no se acuerda del mensaje, dele para atrás el video que estará en vivo. Amén. Pero necesitamos aprender todo esto. Amén. Necesitamos reconocer al Dios Todopoderoso. Necesitamos reconocer que el Dios tiene poder. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Tu voluntad es otra. Pero que la voluntad de Dios permanezca en ti. Diga conmigo: la voluntad de Dios permanecerá en mí. Dios hará algo en mi vida, dile. Dios hará cambio en mi vida. En el poderoso nombre de Cristo. Quiero hacer esta oración, acompáñame. Dile conmigo: Señor Jesús, enséñame a hacer tu voluntad. Háblame, dirígeme, condúceme, guíame, corrígeme, dame lo que necesito. Quiero ser cambiado. Quiero vivir para ti, agradándote, sirviéndote. Gracias, Jesús, porque sé que en tu presencia hay cambio, hay vida, hay poder. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Yo quiero orar. Quiero orar. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vino por primera vez aquí? Ok. Ustedes vinieron. Amén. Vengan aquí. Aleluya. Aleluya, Rey. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Todo el que necesite de la oración. Creo que yo he visto estas caras ya. Algunas de estas caras. ¿O sí? ¿Han venido ya? Aleluya. ¿Y necesitan de la oración? Pues vengan aquí, vamos a orar. Aleluya. Ok, todos vienen de Georgia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella? ¿A dónde tiene el cáncer? ¿Y qué dice el médico? Que está desahuciada. Te dio 6 meses de vida. O menos. Wow. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos quieren orar? Amén. Gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo: Señor Jesús, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú sane, que tú toque este cáncer y te lo lleve en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que queme ahora este cáncer. Padre, mira las vidas que le ha dado el médico, pero tú eres el único Dios que alarga vida. Tú eres el único Dios que determina si una persona vive o muere. Y en este momento, Padre, declaramos tu voluntad. Te pedimos, Padre, que sane este cáncer. Nos unimos, Padre, a que este cáncer desaparezca. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Bendigo cada vida que está aquí en esta noche. Le bendigo poderosamente. Gracias, Jesús, porque sé que tú tocas, sé que tú sanas, sé que tú restauras, sé que tú bendices. Gracias, Espíritu Santo. A un milagro. Toca, Padre. Restaura, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que todos llegaron aquí con el mismo deseo, la misma fe de que oráramos por ella. Amén. Pero creemos en los milagros, no teman. Creemos en la sanidad. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios que nos creó del polvo de la tierra. En el nombre de Jesús. Si Él nos creó, Él conoce cada partícula, cada parte de nuestro cuerpo. Y Él conoce el sufrimiento. Y Dios sana. Diga conmigo, Dios sana. Dios libera. En el poderoso nombre de Jesús. Diga conmigo, gracias Jesús, porque tú eres poderoso. Gracias Jesús. Amén y amén. Bendigo cada vida poderosamente. ¿Y usted qué tiene? ¿Vino con la misma fe también? Aleluya, gracias Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre. Mira esta fe, amado Dios. Y mira, Padre, el cáncer, quítalo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero hacer una oración general ahora en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la iglesia. Bendecimos cada uno de los que están aquí. Te pedimos, Padre, que ponga ánimo, deseo. Te pedimos, Padre, que sea tú haciendo tu voluntad en cada uno de ellos. Que sea tú, Padre, llevándote todo aquello que detiene, Padre, el ministerio de cada uno de ellos. Gracias, Jesús, porque tú eres poderoso. Levante su mano en esta hora. Diga, Señor Jesús, te doy gracias por la vida, por la salud. Te doy gracias porque creemos de que tú eres real. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque quiero hacer tu voluntad. Amén. Y amén. Dios le bendiga, familia, a cada uno de ustedes. Denle un fuerte aplauso otra vez a Cristo. Amén.